Pero entonces, ¿cómo parar esto? Porque no va a haber recursos como para poder parar. Si estamos hablando de 600.000 millones de dólares, estamos hablando que Nixon me dijiste que Nixon, comenzó con Nixon, 40, ¿con cuánto? Con 100 millones 100 de y euros. ahora estamos en 17.000 oficiales más 45.000 regados. Y eso solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. O sea que habría que sumar cuánto estamos destinando para combatir a estos grupos poderosos. Sí. O sea, entonces donde le tenemos que atacar es donde está su debilidad, o mejor dicho, donde está su fortaleza para convertirla en debilidad, que es la rentabilidad. Y lo único que podemos hacer ahí es legalizando el consumo de droga. El problema es que hay muchas vestiduras que se rasgan frente a esto, pero esto me recuerda el negocio del whisky en los Estados Unidos, que mientras era ilegal se hizo mucho dinero clandestinamente, hubo mucha mafia, muchos crímenes, etcétera, etcétera. En el momento que se legaliza, desapareció. Bueno, nosotros tenemos ejemplos muy interesantes este rato de países que han entrado en la lógica de la legalización, el caso de Holanda, el caso de Bélgica, que los resultados están siendo bastante interesantes. Pero yo no creo que sea suficiente la legalización, porque incluso ya hay algunos países que han legalizado el consumo, y eso es muy importante porque se pasa del consumidor criminal al que hay que penalizarle al consumidor enfermo al que hay que curarlo. Entonces hay un concepto distinto de salud pública. Pero por otro lado yo creo que se requiere política económica. Definitivo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos estos paraísos fiscales? O sea, en los paraísos fiscales es el lugar fundamental donde se está lavando droga, corrupción, etcétera, etcétera. La otra cosa, esto que tú decías de las armas a la droga, una de las características más importantes que existe hoy día es que hay una gran articulación entre las rutas del narcotráfico, las rutas de las armas, las rutas de la trata de personas, la migración irregular. Entonces aquí hay un núcleo muy grande que ya no es exclusivamente narcótico, sino que se ha formado una especie de holding, para hablar en términos económicos, donde hay distintos sectores de la economía ilegal que están funcionando de manera articulada. Entonces tienes que tener política económica, tienes que entrar en una discusión seria respecto a legalización. Creo que es muy importante estatizar ciertas fases que también ya se han hecho de manera interesante, por ejemplo, la comercialización, porque si nosotros partimos del hecho de que la persona que consume no es un delincuente, sino es un enfermo, eso tendría que ser manejado como salud pública desde la perspectiva pública, no desde la perspectiva privada, como es ahora en mercados ilegales. Entonces yo creo que es un conjunto de medidas de las cuales no pueden excluirse obviamente el uso de la fuerza, pero no puede ser el eje principal como ha sido desgraciadamente hasta el momento actual. Y sobre todo hay muchos efectos colaterales. En más de una ocasión hemos hablado contigo, cuando ahora mencionas el tema, se requiere política económica. En más de una ocasión hablamos de que, por ejemplo, la presencia del chulco en zonas urbanas marginales es importante y están compitiendo directamente, o mejor dicho, ahí sea algo interesante, porque el chulco está, por ejemplo, en zonas urbanas marginales de Guayaquil y en todo el país, pero poco Guayaquil, porque yo soy de Guayaquil y yo veo todos los días ese tema. Pero resulta que cuando hay instituciones financieras legalmente formadas que otorgan microcréditos para desarrollar emprendimientos con capitales legales, etcétera, etcétera, resulta que esas instituciones financieras se están convirtiendo en competencia al chulco porque les están quitando clientes y están poniendo en riesgo incluso a funcionarios de esas propias instituciones. No, eso es clarísimo. Y yo te pongo otro ejemplo. El caso del manejo de aranceles, en otras palabras, las relaciones interfronterizas. Los aranceles son los que establecen, en otras palabras, lo que es contrabando y lo que no es contrabando, ¿no es cierto? Sí. Porque el pago de aranceles es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿por qué no establecer una política arancelaria distinta en el sentido, no es que se deje de cobrar, sino que los aranceles se descentralicen? Porque yo como persona de la frontera tengo que cobrar los aranceles para mandar a Quito. Y no se queda nada en Tulcán, no se queda nada en Loja. ¿Por qué eso? Si nosotros con esos recursos de los aranceles pueden quedarse en la frontera, vamos a generar recursos económicos para el desarrollo de la frontera, vamos a generar una institucionalidad pública y privada mucho más sólida, pero bajo un mecanismo de descentralización. Entonces yo creo que los aranceles tienen que descentralizarse y eso tiene que ser parte de una política económica. Y ejemplos de ese tipo podríamos ir encontrando muchos para que se vea claramente que política económica podría ser mucho más interesante para el manejo de esto. Una cosa, yo creo que en la frontera sería mucho más interesante ver a ministros de Economía y Finanzas que a los ministros de Defensa. ¿Y por qué? Porque el problema del gas, ¿qué es?
política económica del Ecuador que está subsidiando el gas, en el caso de Colombia que no subsidia el gas. Hay una asimetría respecto del precio. ¿Por qué no establecer ahí una política económica de manera conjunta? Y la mayor defensa es la política económica, definitivamente. Yo creo que sí. Ahora, hay cosas ya interesantes en este análisis. Por ejemplo, cuando hablábamos de que estos grupos se pueden enquistar, infiltrar en la institucionalidad del país, que no estamos hablando porque a nosotros se nos ocurre y comenzamos a especular que esto puede suceder. Estamos hablando que hay antecedentes que ya han sucedido en nuestros países. Recordemos que Pablo Escobar fue diputado en Colombia. Así es. Es decir, el hecho de lo que hoy está mencionando Fernando Carrión, de que están comenzando a ver los sistemas democráticos como una herramienta para llegar al Estado y poder convivir legalmente con esto, es una realidad. Pero por otro lado también, Fernando Carrión, además de la policía, de la justicia, de la política, donde estos capitales corrompen, también tenemos un sistema penitenciario, donde también el narcotráfico ha generado un caos, no solo aquí en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Sí, bueno, acaba de salir hace, ¿qué será?, unos 6 meses, un estudio muy interesante de la Fundación Carter que hace un análisis justamente de las cárceles en América Latina. El resultado de ese estudio es que la política antinarcóticos es la que ha generado la gran crisis carcelaria. Y cuando uno ve los tiempos, pues absolutamente coinciden. En el caso del Ecuador es paradigmático una cosa, y es que cuando uno ve los datos de las denuncias, es decir, los delitos que efectivamente se cometen aquí, la mayor cantidad de delitos son robos y hurtos que llegan alrededor de unos 82-83%. Pero cuando vamos a las cárceles y vemos cuáles son las personas que están detenidas, uno supondría que deberían estar 82-83% de presos porque es la mayor cantidad de delitos. Pero no, en las cárceles tenemos más del 76% de personas detenidas por el tema del narcotráfico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Una política específica que se dedica principalmente a perseguir un tipo de delitos. Y yo creo que, y esto sostenido durante mucho tiempo, que el Ecuador debería crear algo así como la soberanía del delito, que no es otra cosa más que perseguir los delitos que efectivamente se cometen acá, y no los delitos que generalmente vienen como política exterior desde afuera. Esto no quiere decir que no se persigue el narcotráfico, todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que se debe perseguir en el narcotráfico? Las mulas, el problema que tiene es que nosotros le metemos preso a esa mula, que generalmente son mujeres, e inmediatamente son reemplazadas en el mercado ilegal. Entonces no estamos resolviendo el problema, y más bien lo que estamos creando, porque esa persona que está sometida a prisión estará 3, 4, 5, 6 años presa, y cuando regrese nuevamente a su medio, su esposo, su esposa, su hijo, etcétera, serán otras, la familia será otra, el contexto del cual salió será totalmente distinto, y esa persona será una paria. Mucho se habla de esta cosa de la universidad del delito, escuelas del delito, las cárceles. A mí no me gusta mucho esa definición. Aquí lo que hay no es un problema de las cárceles, lo que hay es un problema del sistema penal que nosotros tenemos, porque estamos persiguiendo cierto tipo de delitos que no tienden a resolver los problemas esenciales de un conflicto social, un conflicto económico, o incluso de tipo penal muy claro, ¿no? Lo que me lleva entonces, lo que me llevaría con tus expresiones y tus declaraciones y tu pensamiento a la siguiente conclusión: seguimos reaccionando al impulso de la coyuntura y no de acuerdo a una planificación que la estructura, el problema estructural nos debe llevar. Eso es muy claro. Y una cosa adicional, cuando señalaba el caso de que nosotros no estamos estudiando las mafias internacionales, lo que ocurre es que nuestro proyecto de inteligencia, del sistema de inteligencia, lo que hace es estudiar lo que ocurre acá. Entonces estamos estudiando los efectos, no el origen de este proceso, porque este proceso sin duda que tiene características internacionales. Si nosotros no estudiamos al cartel de Sinaloa, no vamos a saber cómo opera. Por eso podremos llegar a decir que en el Ecuador el cartel de Sinaloa no está operando porque no hay mexicanos. Pero lo que ocurre es que el cartel de Sinaloa, al controlar las rutas, lo que está requiriendo bajo sistemas de terciarización, cualquiera de estas fórmulas económicas, lo que requiere son grupos criminales, bandas criminales incluso muy pequeñas, que pueden disolverse en plazo relativamente corto cuando cumplen el traslado de estos 5 kilómetros de la droga, o cuando simplemente suben al barco o suben al avión.
Entonces, si nosotros no entendemos esa lógica, lo que vamos a encontrar es que efectivamente son ecuatorianos, que son bandas chiquitas, etcétera, etcétera, y no estamos entendiendo la lógica general. Por eso es lo que yo creo, es que dentro del sistema de inteligencia, nosotros tendríamos que tener especialistas en Colombia, especialistas en México, especialistas en Rusia, en Italia, etcétera, para que veamos efectivamente cuál es la lógica con la cual se están operando. Fernando Carrió, como siempre, muchas gracias por tratar un tema tan importante para el Ecuador, donde ya no somos una excepción, ya no estamos aislados, el tema es una realidad, la presencia del narcotráfico, el tema es que tenemos que saberlo parar a tiempo. A veces nos concentramos tanto en lo mediático y en las peleas innecesarias. Sí, la libertad de expresión es importante, eso no se lo discute, pero yo quisiera tener más libertad como para que todos los ecuatorianos debatamos este tipo de temas, porque en la medida que si seguimos distrayendo, esto sigue avanzando y la ausencia de políticas públicas y de estrategias y sistemas de inteligencia para combatir el narcotráfico es un problema serio. Y sobre eso es que tenemos que exigir medidas, soluciones, alternativas, análisis, consensos. Basta de peleas, señores. Aquí tenemos que trabajar. Volvemos de inmediato.